El espacio geográfico para la materia de procesos de aprendizajes alternativos. La enseñanza de la geografía ha sido de carácter tradicionalista, mecánica y fragmentada, que fomenta la memorización mayormente. Los aprendizajes que se adquieren de esa manera no incrementan ni benefician la adquisición de conocimientos, poseen una duración, una utilidad y una importancia únicamente transitoria. Por ello, consideramos importante llevar a cabo la implementación de las actividades de JCLIC en la materia de geografía. El proyecto se llevó a cabo en la secundaria anexa a la normal del estado con 32 estudiantes pertenecientes al grupo de primero A. Las actividades abarcaron los temas del eje 1, Espacio Geográfico y Mapas, y eje 3, Espacio Geográfico y Ciudadanía del libro de Geografía. Estas se compusieron por actividades de texto, actividades de imágenes, juegos de crucigramas, sopa de letras y rompecabezas. El pilotaje se realizó con 2 sesiones de 1 hora por semana en el laboratorio de cómputo. Los alumnos pudieron interactuar con el programa favorablemente. Lo que pudimos observar fue que a los alumnos no les costó trabajo entender la lógica del funcionamiento del programa, a pesar de que casi no trabajan ni hacen uso del laboratorio de cómputo. Ahora bien, las actividades que más les gustaron fueron, con base en lo que observamos, el memorama y la sopa de letras. Las que se les complicaron fueron las actividades de texto, los crucigramas y los rompecabezas. A continuación vamos a ver los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los alumnos de primero A. El 78% de los alumnos calificaron el material como bueno, el 19% como regular y únicamente el 3% lo calificó como malo. Pudimos observar que los estudiantes se divertían al trabajar en las actividades porque ellos no tienen acceso al laboratorio de cómputo por ser estudiantes de primer año, además de que no habían trabajado tal materia en este tipo de software. El 91% de los estudiantes calificaron las imágenes y las fotografías que se utilizaron en las actividades como buenas y el 9% como regular. Por otra parte, el 56% de los estudiantes calificaron las instrucciones como buenas, el 40% como regulares y el 4% como malas. Pudimos observar que las instrucciones quedaron claras, pero que en las actividades de exploración y de crucigrama sí requerían que se les explicara más a profundidad lo que debían realizar. Ahora bien, el 69% de los estudiantes calificaron las explicaciones que se daban de los temas en el material como buenas y el 31% como regulares. Las explicaciones que se dieron en los materiales fueron introductorias y breves, porque los temas ya se habían revisado anteriormente. Por ello, los alumnos requirieron de su libreta y su libro de geografía para realizar las actividades. Las actividades que más les gustaron a los estudiantes de secundaria fueron con el 63% los juegos como el crucigramas, sopa de letras y rompecabezas, con el 31% las actividades con imágenes, con el 6% las actividades con audio o video y a nadie le gustaron las actividades con texto. Sin embargo, nosotras pudimos observar que las actividades que les gustaron aún más fueron las que llevaban imágenes como el memorama, las actividades de asociación simple y de asociación compleja, así como también los rompecabezas.
Por otro lado, el 69% de los alumnos indicó que las actividades que menos les gustaron fueron las actividades con texto, el 25% las actividades de juego y el 6% las actividades con audio e imágenes. Por lo que observamos, las actividades en donde los alumnos tenían que completar un texto fue la más complicada. Muchos no las realizaron o las respuestas que ponían eran al azar. Suponemos que algunas de las actividades de juego como el crucigrama y rompecabezas fueron complicadas para ellos y por lo tanto a algunos les desagradó este tipo de actividades. Con un 66% los alumnos indicaron que sí recomendarían este material utilizado, el 28% probablemente y el 6% no lo haría. El 66% de los estudiantes de secundaria consideraron que sí es necesario utilizar este tipo de materiales tecnológicos para aprender, pero el 31% mencionó que probablemente y solo el 3% que no es necesario. Los alumnos disfrutaron de estar en el laboratorio de cómputo y de interactuar con este tipo de actividades tecnológicas, porque como se había mencionado anteriormente, ellos por estar en el primer año de secundaria no tienen acceso todavía a este laboratorio. Se sorprendieron incluso los estudiantes de primero al saber que pueden estudiar la geografía con las TIC. Ahora vamos a ver las 3 entrevistas aplicadas a los estudiantes. Me pareció bien y que estuvo divertido, que combinaron lo divertido con el aprendizaje y así como que se aprende mejor. Me gustaron más como los crucigramas y las sopas de letras porque como que era más de estar buscando y no de estar como poniendo las cosas ahí mismo. No me gustaron las de los rompecabezas porque estaban como medio complicados. Las instrucciones sí las comprendí bien. ¿Qué piensas de las imágenes o fotografías que se utilizaron? Se veía bien. ¿Y te gustaría seguir utilizando este tipo de materiales? Sí, me gustó el material y me gustaría volverlo a tener. ¿Qué piensas del interactivo que utilizaste? Que fue bueno ¿Por qué? porque así nos enseña a saber más sobre el tema de geografía o la materia. ¿Crees que fue útil para comprender mejor el tema? Sí, ¿Qué tipo de actividades te gustaron más? ¿Por qué? las que eran como de juegos y así, porque a esas les entendía un poco más y se me daban menos. ¿Y qué tipo de actividades no te gustaron? y Las por que qué? eran de texto como el crucigrama y eso. ¿Entendiste las instrucciones que debías seguir para resolver las actividades? Sí, ¿Qué piensas de las imágenes o fotografías que se utilizaron? que fueron buenas para entender el tema. ¿Te gustaría seguir utilizando este tipo de materiales? ¿Por qué? Sí, porque así nos ayuda a entender más los temas y como un juego de diversión para que nos ayude a entenderlos. Porque utilizamos las computadoras, que eso nunca lo hemos hecho. ¿Crees que fue útil para comprender mejor el tema? Sí, porque habían como letras y texto para comprender el texto. ¿Qué tipo de actividades te gustaron más? ¿Por qué? Las de juego, porque le entendía más y me gusta jugar con las computadoras. ¿Qué tipo de actividades no te gustaron? ¿Por qué? Las de texto, porque no le entiendo bien a escribir todo eso. ¿Entendiste las instrucciones que debías seguir para resolver las actividades? Sí, ¿Qué piensas de las imágenes o fotografías que se utilizaron? estuvieron bien. ¿Te gustaría seguir utilizando este tipo de materiales? Sí, ¿Por qué? porque nunca había trabajado con las computadoras en este sistema. Con los resultados obtenidos en las encuestas y con lo observado durante el pilotaje, podemos concluir que con el uso de las TICs los estudiantes pudieron complementar sus conocimientos previos de manera divertida. Pudieron además desarrollar nuevas habilidades y competencias con el uso de los diferentes recursos tecnológicos. Y los maestros que participaron conocieron una nueva estrategia de enseñanza de aprendizaje de la geografía.